¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Living Zamora un día más, ya saben, ese programa en el que tocamos todos los palos, tratamos de tocar todos los temas, pero haciendo sobre todo hincapié en esos temas culturales, en la música que tanto nos gusta aquí en Zamora, y de eso vamos a hablar hoy, de un grupo además de Valladolid, de un grupo vallisoletano que va a estar, que vamos a tener aquí en Zamora mañana, y lo vamos a poder disfrutar en el Teatro Ramos Carrión. Hablamos de Jimenos Band, un grupo, podemos decir, multiestilo, formado por los hermanos Jimeno, que tienen 5 discos editados. Ya no sé si es alguno más, ahora lo hablamos con uno de sus protagonistas, Nacho Jimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Hola, pues muy buenas, encantado de estar aquí contigo, hablando un poco. Bueno, os vamos a tener en el Teatro Ramos Carrión a partir de mañana, ¿verdad? Si no me equivoco, a las 8:30. Bueno, aquí en Zamora no sé si habéis estado ya en alguna ocasión, luego hablamos de alguna canción que mencionáis a nuestra ciudad, pero no sé si es la primera vez que venís a Zamora o ya habéis venido en más ocasiones, Nacho. Pues no, ya hemos ido unas cuantas veces, además al Ramos Carrión hemos ido, me parece que dos veces, dos o tres veces más con el tributo a Sabina, que es el otro Ujú. espectáculo que tenemos, que ya somos viejos conocidos en Zamora. Sí. Y ahora estrenamos espectáculo, que es este homenaje a los grandes maestros. Por cierto, déjame decir una cosita, es a las 8, porque es que es verdad que ha habido un error en los carteles, Ujú. pero el concierto es a las 8, a las 8. Vale, pues entonces cambiamos las 8:30 para todos los telespectadores que hubieran visto en los carteles 8:30 a las 8, no se vayan a perder media hora de conciertos, evidentemente, ¿no? O eso llevamos un telonero. Anda, pues Para que mira. estés a media hora. Ujú. No, pero a las 8 es. Sí, sí, sí. Bueno, Nacho, cuéntanos un poco de la historia de esta banda, cuéntanos cuándo nace, cómo os surge la idea de crear Jimenos Band, cuéntanos un poco. Bueno, pues los Jimenos nacen a finales del 2009, ya 16 años hace, bueno, pues empezamos un poquito mi hermano y yo, que tocábamos la guitarra desde que éramos muy pequeños. Luego ya empezamos a hacer algún evento así en, pues eso, en algún bar, en algún acto así benéfico. Y luego nos juntamos una serie de músicos que jugábamos al fútbol en Valladolid los lunes Ujú. a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, horario Raro, ¿no, músico. Nacho? Los lunes a las 10 de la noche, raro, ¿no? Sí, muy raro, era horario músico total, estaban por ahí los Sí. tetas cortos y tal, Ujú. y decidimos juntarnos una banda para empezar a hacer el tributo a Sabina, Ujú. que cuando empezamos no existían los tributos en España, había de esto de que había en Benidorm de Michael Jackson y Elvis Sí. Presley y cosas de estas, Ujú. pero lo que era un tributo a nivel nacional no había. Yo me acuerdo que íbamos a los bares y nos decía la gente, ¿qué es eso de tributo a Sabina? Ujú. Y decíamos, es Se, un se hacía, se homenaje y hacía tal. extraño, ¿verdad? Y ahora es verdad, Nacho, que hay un montón de grupos que hacen tributos, ¿no? A otros autores de canciones, a otros músicos, que los tenemos por todos los lados, ¿verdad? Sí, el otro día he visto un tributo a los cantajuegos. Sí, sí, también, también. O O sea, sea, sí, era sí. curioso porque actuaban los cantajuegos, Ujú. que es esto de niños, y Sí. luego el mismo día y en el mismo sitio, tributo a los cantajuegos. O sea, Sí, sí, y es, luego he visto es tributos curioso. a Sonia y Selena, ya, bueno, Ujú. hay de todo, ahora tributos por todos los sitios, ya, sí, sí, sí. Ujú. Pero Pero ya te bueno, digo, cuando empezamos éramos de los primeros. ujú. Pero bueno, Nacho, vosotros os centráis sobre todo en ese estilo de música pues más tradicional, ¿verdad? Como son, por ejemplo, Sabina me habías dicho, que es un clásico, ¿no? Para vosotros. Sí. Aquí en el Teatro Ramos Carrión, el sábado mañana, os vamos a escuchar también canciones de Serrat, de Víctor Manuel, de Rafael, de Manolo García, que le gusta mucho a mi madre también, o sea que vamos a escuchar un poquito de todo, ¿verdad? Sí, además estrenamos espectáculo en el Ramos Carrión de Zamora, que es el homenaje a los grandes maestros. Ujú. Y como bien has dicho, pues eso, hacemos canciones de Víctor Manuel, de Serrat, de Aute, de Carlos Cano, de Perales, de Manolo García, un montón, con las canciones que consideramos míticas, himnos ya son himnos prácticamente. Ujú. Y es un espectáculo muy bonito porque es muy de escuchar, muy de, pues eso, de retrotraerte a tu época, Ujú. a esas canciones que hemos escuchado todo el mundo de toda la vida y es,
con mucho humor, como siempre, Sí. y es un espectáculo, a mí me parece el mejor que tenemos. Bueno, pues seguro que le gusta a todos los zamoranos, Nacho, pero además de hacer ese tributo, ¿no?, a diferentes músicos, a diferentes artistas, también tenéis vuestras propias composiciones, vuestras propias canciones, ¿verdad, Nacho? Sí, estamos preparando ya el sexto disco, tenemos canciones propias por doquier, para aburrir, Ujú. y haremos alguna también ahí en el espectáculo del homenaje a los maestros, alguna de los alumnos hay que Ujú. hacer. Hay alguna que sea especial para vosotros o que le guste mucho a vuestros seguidores? Escuchaba antes, mientras hablabas con mi compañero Manuel, ¿verdad? Alguna en la que se hace referencia al frío que hay, al frío que pela, ¿verdad? En Valladolid, que es muy típico, ¿no? En Pucela se le llama el estadio del Real Valladolid el estadio de la pulmonía por el frío que hace, ¿verdad? Pues esa es una canción referencia, pero también hacéis referencia, ¿verdad?, a nuestra ciudad en alguna de las canciones, incluso lo podemos escuchar ahora en un momento, ¿no, Nacho? Sí, bueno, la canción esta de La Chirigota de Valladolid, que se ha convertido ya en un himno aquí en Valladolid. Ujú. Sí, bueno, con lo del frío y tal, que aquí hace un frío que los pájaros tosen, o sea, imagínate. Y luego, y luego ya el estadio de la pulmonía que has dicho tú se ha convertido en el estadio de la neumonía, o sea, que imagínate. Hemos pasado un nivel más, ¿eh? Desde el COVID. Y ahora la canción que has hecho tú, efectivamente, hacemos mención a Zamora, que para nosotros no es por peloteo, Ujú. pero es la provincia, en general, la provincia de Zamora, la que mejor nos trata de toda España. O sea que Ajá, siempre que vamos a pueblos de Zamora muy o a bien, Zamora capital, qué el bueno. mejor público del mundo es el zamorano. Y hemos hecho esta canción que se llama Sujétame el cubata, Ujú. que habla del típico personaje que cuando se bebe 4 cubatas se convierte en un ser que lo sabe todo, Sí. en un ser omnisciente. Ujú. Pues yo he sido uno de ellos. Y la primera frase es, en un pueblo zamorano con un cubata en la mano. Qué bueno. Le voy a pedir a mi compañero a ver si la podemos poner, aunque sea 10-15 segundos en pantalla completa y la escuchamos. Nacho, ya lo hablamos. Tranquilos que ya estoy bien. Vaya chapa Juan, me estás dando ya. Vete a casa y deja a todos en paz. No puedo, si te descuidas se le sale un huevo que no. Con el cubata en la mano lo sabe todo. Nacho, una pregunta. Para hacer las letras de las canciones, ¿qué se os pasa por la cabeza? Porque son curiosas, ¿no? ¿Qué se os pasa por la cabeza en ese momento? ¿Fluís solos? ¿Cómo surgen las letras de cada una de las canciones? Bueno, a veces te sale alguna idea y lo vas apuntando en el móvil y a lo mejor pues dentro de un año pues dices, ay, va esto que había apuntado y empiezas a hacer un poco la canción. O a veces te sale sola, Ujú, como me ha pasado en alguna vez desayunando, digo, y me ha salido del tirón una canción, y además una canción que gusta. ujú, Entonces eso nunca se sabe. Intentamos eso sí, hacer cosas originales, que no sea decir te quiero mucho y el cielo es azul. ujú, Esto no nos gusta nada. Entonces intentamos que sean cosas y que sean cotidianas, que a la gente les pase, que cuando escuche la canción digan, eso me pasa a mí también. ujú, Es lo que intentamos. Pero bueno, no te puedo decir un método de trabajo porque no tenemos uno específico. ujú. Bueno, pero está bien que vayan surgiendo. Me acabas de decir, bueno, pues desayunando se me ocurre, ¿verdad? Pues es perfecto, ¿no? Y es lícito, cada uno tiene o se le viene a la mente, ¿no? O tiene esa forma de discurrir en diferentes momentos. Así sois los artistas. Estoy viendo que en TikTok, en redes sociales, estáis siempre muy presentes, ¿verdad, Nacho? He visto en alguna ocasión, si no me equivoco, en estos últimos días el Real Valladolid, ahí estamos haciendo mucha mención a Valladolid, evidentemente porque sois de allí, os han hecho partícipes, ¿verdad?, en un vídeo en el que se ve en los anexos del estadio cómo está lleno, ¿no?, de, pues podemos decir, no de nieve, pero sí de escarcha, ¿verdad?, y en el que utilizaban vuestra canción, ¿no?, para hacer referencia a esa imagen.
Sí, pusieron pues como has dicho tú, en un entrenamiento, creo que es, Sí. pues, un día de estos de frío, ayer o antes de ayer, aquí. Y han puesto la canción nuestra en la cuenta oficial del Valladolid. Sí. Bueno, a ver si les vale esto para ganar algún partido. Pues esperemos que sí. Bueno, Nacho, cuéntame un poco ya así para ir terminando, porque vais a estar mañana entonces a las 8. No sé si conocemos ya cuántas entradas se han vendido, cómo va a estar el Teatro Ramos Carrión, si a rebosar, ¿cómo sabemos? Porque siempre decís que el público zamorano es uno de los mejores, si no el mejor para vosotros, ¿verdad? Habías dicho antes. El mejor con el de Baracaldo. Para mí son los mejores públicos. Con que hay el de todo el Baracaldo. país. Con el de Baracaldo específicamente. El zamorano y el de Baracaldo, los mejores para mí. O por lo menos con nosotros. Pues el teatro va a estar lleno porque quedan pocas entradas ya, muy poquitas, así que va a estar a rebosar. Como siempre allí. Siempre nos quiere mucho ahí la gente en Zamora. Un beso para todos, zamoranos. Un besito para todos los zamoranos. Y ya por último, Nacho, contarles a los zamoranos, hablabais antes de que ya estáis inmiscuidos, ¿no?, en vuestro 6º disco. Había dicho que eran 5 antes los discos editados. ¿Qué vamos a poder ver en ese 6º disco de los Jimenos de diferente, de especial? ¿Qué es lo que vamos a ver, qué es lo que os queda, ¿no?, de meter dentro de ese disco? Pues mira, tenemos ya un par de canciones ahí que vamos a sacar en breve, además, en plan videoclip. Una es para presentarnos a Eurovisión. Bueno, no fastidies. Sí, sí. Qué bueno. Vamos a ver si nos dejan, porque ponemos a parir el Festival de Eurovisión, entonces no sé si nos dejarán, pero bueno, nos vamos a presentar. ¿Me puedes decir alguna frase de la canción, así solo de primicia, alguna frase? Bueno, puedo decirte el título, que ya... Venga, con el título me vale. El título es Hay que recuperar el voto portugués. Muy bueno. Y bueno, un par de canciones que tenemos ahí muy especiales también, que esas sé yo que van a gustar mucho. O sea, y vamos a lanzar en breve un videoclip. Y luego vamos a intentar meter alguno, porque los otros discos, como has dicho tú, que tenemos 5, metemos a siempre colaboradores así, Loles León, por ejemplo, la actriz, o el que hace de Coque, la que se avecina, Nacho Guerreros, JJ Vaquero, etcétera. Entonces tenemos unos cuantos artistas así. Queremos meter alguno en el sexto también, a ver si se deja Pablo Alborán. Pablo Alborán es una opción. Por ejemplo, o Alejandro Sanz. A ver si quieren participar. Bueno, pues veremos a ver, esperemos que sí. Nacho, ha sido un placer tenerte aquí en la 8 Zamora, en el Living Zamora. Así que nada, desearos la mejor de los suertes para mañana a las 8 de la tarde, recordamos, no a las 8:30. Así que nada, todos los zamoranos que puedan disfrutar, o que quieran sobre todo disfrutar de ese concierto de Jimenos Band, pueden hacerlo mañana a partir de las 8 de la tarde. Nacho, muchísimas gracias. Hoy ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Muchas gracias a todos. Adiós. Está cogiendo valor, va calentando motor. Juan, por favor, ya está bien. Vete a casa o llamamos a tu mujer. No puedo, si te descuidas te grita de nuevo que no, que no. Con el cubata en la mano lo sabe todo. En el baño mientras mea, canturrea y se marea. Una mano en la pared para aguantarse de pie. Cuando sale por la puerta tiene la... Buena música y mucho humor con los Jimenos Band. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Living Zamora y volvemos en solo unos minutillos. No se vayan, hasta ahora.
Ya estamos de vuelta en Living Zamora y lo hacemos empezando hablando sobre el 7º Congreso Internacional Silver Economy, que ya tenemos en Zamora y que convierte a la capital zamorana hasta el próximo sábado en el epicentro de las investigaciones biomédicas y tecnológicas enfocadas a mejorar la calidad de vida y los cuidados de nuestros mayores. Vemos un pequeño reportaje acerca de todo ello y de todo lo que está siendo aquí en Zamora. El 7º Congreso Internacional Silver Economy ha convertido de nuevo a Zamora en el epicentro de las investigaciones biomédicas y tecnológicas enfocadas a mejorar la calidad de vida y los cuidados de nuestros mayores. Un congreso con más de 2.400 inscritos y múltiples ponencias técnicas y científicas. De nuevo se busca un doble objetivo. Lo que queremos con este congreso, repito, es que lo que salga aquí se replique después para mejorar el cuidado de nuestros mayores y sobre todo lo que decía antes, que sea un nicho de negocio, un nicho de empleo en la provincia de Zamora. Una cita en la que poner el valor en el músculo y la importancia de la población silver en nuestra economía. Las personas de más de 50 años son ese primer ámbito de consumo, más de 13.600 millones anuales se consumen en Castilla y León por este sector, generando más de 400.000 empleos en torno al sector y lo que supone el 41% del empleo total está vinculado con este sector poblacional. Por lo tanto, es un ámbito de trabajo importantísimo. En esta edición, por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa asuntos tan reales como preocupantes. Combatir la soledad no deseada de una población cuyo porcentaje de mayores cada vez pesa más en la sociedad, donde además hemos podido escuchar las experiencias de países con realidades incluso peores que la nuestra, como es Japón. También se ha hablado de cuestiones ligadas a la tercera edad, como el deterioro cognitivo, donde se centran en buscar una forma de frenarlo para conseguir una vejez con mejor calidad de vida. Tenemos una estructura de investigación en envejecimiento saludable y fragilidad en España que se llama CiberFES, en la que hay 25 grupos de investigación, uno de los cuales es de Castilla y León, que está en Salamanca, en el cual realizamos investigación multidisciplinar para conseguir tanto un envejecimiento saludable como para prevenir la fragilidad, que como sabéis es la antesala de la discapacidad, que es contra lo que estamos luchando. Hay grupos de ciencia básica, grupos de geriatría clínica, hay grupos de ejercicio, grupos de nutrición, grupos de economía de la salud, grupos de enfermería. Es decir, es un trabajo multidisciplinar porque la única manera de abordar el envejecimiento saludable y prevenir la fragilidad es desde todos estos ámbitos. Hay que trabajar juntos y colaborar. Un deterioro que investigadores como el doctor Manuel Collado se centran en rejuvenecernos desde dentro. Porque supondría la posibilidad nada menos que de rejuvenecer todo nuestro organismo a base de rejuvenecer nuestras células. Este proceso es posible gracias a una técnica que se desarrolló originalmente para inducir la pluripotencialidad, es decir, devolver a una célula que está especializada, que está diferenciada en algo muy concreto, como puede ser una neurona o una célula del intestino o una célula pulmonar, devolverle toda la capacidad que tiene una célula madre embrionaria, capaz de generar todo un organismo completo. Este proceso, que es muy drástico, que conlleva la pérdida de toda la identidad celular, también implica un proceso de rejuvenecimiento de la célula. Es capaz de devolver a una célula a su estado cero. Y hemos conseguido en los últimos años domesticar, modelar este proceso para conseguir solamente la parte de rejuvenecimiento sin llegar a alterar la identidad celular, que sería muy peligroso. Entonces, en el laboratorio estamos empleando esta tecnología y hemos conseguido reproducir estos resultados de rejuvenecimiento de animales y hemos empezado también a experimentar la forma de realizarlo con fármacos, de una forma más controlada y menos peligrosa, porque no va a provocar una desdiferenciación, que la célula se vuelva, por así decirlo, loca, sino que realmente se rejuvenezca. Ahora sus investigaciones avanzan con un reto. Ahora el reto que tenemos es el de intentar ver si realmente con este tipo de tratamientos conseguimos que los animales vivan más tiempo en mejor estado de salud. Hemos conseguido hacer pruebas parciales en las que tratamientos en animales muy viejos
demuestran que los animales se encuentran en mejor estado de salud, en mejores condiciones físicas, y lo que nos marcadores moleculares que bueno, están muy bien, pero que al final realmente la prueba de oro, ¿no? la prueba del algodón de cualquier tipo de estrategia anti-envejecimiento es convencer de que ese tratamiento realmente permite que los animales vivan más tiempo en mejor estado de salud. En resumen, ir al origen del envejecimiento para evitar así la aparición de otras patologías. Dentro de esas patologías muy ligadas al avance de la edad está sin duda la artrosis. Afecta al 70% de las personas de más de 65 años. Además, es una enfermedad degenerativa, incapacitante y que no tiene cura. En este sentido, el trabajo es intenso desde la medicina regenerativa y la terapia celular. Es una patología, la artrosis, muy degenerativa, es una patología que, como comenta, cada vez aparecen personas más jóvenes, quizás debido al exceso de ejercicio. Y como comentaba en la ponencia, no hay cura actualmente. Sí que hay fármacos que retrasan esa degradación o que frenan un poco la enfermedad, pero cura de per sí no se puede decir que haya. Evidentemente, cada vez la población va envejeciendo, cada vez tenemos más esperanza de vida, más las mujeres que los hombres, ya se ha comentado también en varias ponencias, pero claro, todos queremos llegar a mayores, pero queremos llegar con salud. Entonces, creo que es un buen momento para, bueno, hay que, entre todos, las instituciones públicas, privadas, financiación, hay que, bueno, pues, trabajar en conjunto para intentar buscar soluciones y poder envejecer mejor. Eso sí, en este congreso, la doctora Silvia María Díaz Prado ha presentado la gran novedad de sus investigaciones. Más cuando la patología ha aparecido, es decir, tenemos compañeros que abordan esta patología buscando marcadores proteicos, marcadores genómicos, para detectar posibles pacientes que puedan desarrollar artrosis. Nosotros estamos actuando ya cuando la patología ya existe, cuando es evidente. Estamos utilizando células madre y biomateriales y estamos promoviendo la diferenciación de esas células hacia células del propio tejido del cartílago, que es el tejido que se lesiona cuando tenemos artrosis, ¿no? Los resultados que he venido a mostrar al Congreso, aparte de la utilización de células madre y biomateriales, la novedad que hemos incorporado es que hemos desarrollado unas nanopartículas de polidroxialcanoatos que se han obtenido a partir de residuos de la industria quesera, es decir, que por un lado sabemos que esos residuos provocan un enorme problema ambiental, estamos evitando ese problema y estamos revalorizando un producto que no deja de ser un residuo, ¿no? Es una investigación que realizamos con un grupo de ingenieros bioquímicos. Ellos se encargan de obtener, a partir de esos residuos de leche, unos biopolímeros, que son los polidroxialcanoatos, los purifican y nosotros a partir de esos polímeros creamos nanopartículas en los que encapsulamos un factor que se llama factor de crecimiento transformante TGF-beta3, que es fundamental para que las células madre se diferencien hacia condrocitos. Con esas nanopartículas nosotros lo que conseguimos es introducirle un factor en su interior y que ese factor se vaya liberando de manera sostenida en el tiempo, ¿vale? Que esas células necesitan ese factor para irse diferenciando hacia condrocitos. Bueno, pues esas nanopartículas van a ir liberando, en vez de estar constantemente administrando el fármaco, esas nanopartículas en la propia lesión del cartílago van a ir liberando de forma controlada y sostenida y mantenida en el tiempo ese factor de crecimiento transformante sin necesidad de tener que hacer múltiples dosis o administraciones altas del fármaco, porque bueno, es un factor que se degrada tanto in vivo como in vitro muy pronto, ¿no? La investigación en el campo de la ginecología ha avanzado mucho y ya propone soluciones efectivas para las mujeres que ya han pasado la menopausia para mejorar así su calidad de vida. Más que evitar, lo que hacemos es paliar todos esos síntomas que se producen en la menopausia. Nosotros cuando perdemos los estrógenos, aparte de todos los síntomas que conocemos de los sofocos, insomnio y demás, se produce a nivel genital una atrofia de tal manera que la vagina se cierra, que nos duele con las relaciones, que se tiene sangrado, que hay sequedad vaginal, que provoca incluso lesiones, úlceras y demás. Entonces, con este láser, que es bueno, una de las partes de la medicina regenerativa, porque hay muchas, pues con este láser lo que conseguimos es que toda esa zona mejore el tejido de manera directamente las células, es decir, no le damos un tratamiento para que eso se mejore, sino que directamente estimulamos a las células para que ellas se transformen y generen aquello que generaban en la juventud, que es el colágeno, la elastina y los fibroblastos, de tal manera que eso pues se recupera el tejido sin dañarlo, sin depender de un tratamiento a largo plazo,
conseguimos eso, rejuvenecer el tejido de la zona vaginal y genital. La gran pega que tiene es que tienen un coste como muy elevado, entonces sí que utilizamos la técnica láser para pues, depilarnos, para la cara, para todas estas cosas, pero cuando se trata de salud es verdad que es muy poco conocido, es un tema del que se habla muy poco, a pesar de que tiene unos resultados ya confirmadísimos en muchísimos estudios, porque tristemente es muy caro, pero es verdad que eso ya se aplica, tiene unos resultados maravillosos y sobre todo está exento de riesgos, con lo cual es que no tiene una pega, la económica. Una edición en la que también se ha celebrado la Feria de Empleo con empresas del tercer sector que han mostrado cuáles son las posibles salidas profesionales que ofrecen a los jóvenes. No olvidemos que uno de los objetivos de este congreso es hacer de él un motor de negocio y de empleo. Y una de las novedades de esta edición del Congreso de la Silver Economy es la del camión que la Sociedad Española de Neumología ha traído a la Plaza Mayor de Zamora. Allí se detectan trastornos del sueño, principalmente los producidos por apneas. Un camión abierto a todos los ciudadanos y en cuyo interior podemos ver 4 zonas. La primera zona es en la que nosotros explicamos lo que es la apnea del sueño y cómo hacemos el diagnóstico de la misma. Primero se hace una entrevista en el hospital, nosotros tenemos unos ítems que vamos aceptando y dependiendo de si vemos que tienen riesgo o no, pues se realiza lo que se llama una poligrafía respiratoria, que es una colocación de un dispositivo en domicilio durante una noche que registra cómo es el sueño. Después tenemos una zona en la que explicamos el tratamiento de las apneas del sueño y posteriormente hacemos un tallaje, medida, toma de constantes, etcétera, además de una zona en la que hay unas gafas de realidad virtual en las que una persona ve y siente lo que nota una persona que tiene una apnea del sueño. Para concienciar a la población de lo importante que es esta patología, de lo prevalente que es y de que hay un infradiagnóstico muy importante en este tipo de enfermedad. Una enfermedad infradiagnosticada, es decir, que actualmente hay mucha gente que ni siquiera sabe que la padece. Hay gente que no lo nota y hay otra gente en la que tiene, pues sobre todo, una hipersomnolencia diurna. Eso es un problema que puede ser causa de un accidente de tráfico, causa de un accidente laboral, bajo rendimiento, cefaleas y además el hecho del no descanso por la noche, no oxigenación suficiente cerebral, que es lo que hace el sueño básicamente, y descanso cerebral, pues hace que una persona no rinda después en el trabajo y tenga alteraciones cardiovasculares, riesgo de más infartos, riesgo de accidentes cerebrovasculares y otro tipo de patologías. Uno de los principales desencadenantes es la obesidad, por lo que perder peso suele ser uno de los mejores métodos de prevención. Fundamental es perder peso. La obesidad asocia la apnea del sueño en muchos casos, pero nosotros lo que tenemos son en conjunto con los otorrinos hay lo que se llaman unos dispositivos de avance mandibular en según qué situaciones, porque hay algunas malformaciones a nivel de la mandíbula que lo que hay que hacer es un dispositivo que haga que la mandíbula no caiga en el momento en que estamos en decúbito supino descansando. Y por otra parte nosotros lo que colocamos son las CPAP, un dispositivo que lo que hace es meter aire a presión básicamente por la nariz para que cuando uno está durmiendo no se cierre la vía respiratoria y evitar que se hagan esas apneas y que no haya oxigenación. Eso sí, es una patología que puede corregirse con el tratamiento adecuado. Se trata y se puede corregir. Si se perdieran los hábitos de vida ahora mismo con el aumento del sobrepeso, de los índices de masa corporal, son un factor de riesgo para tener apnea del sueño, ¿vale? Entonces, si uno pierde peso, si uno evita tener sobrepeso, evita tener obesidad, la probabilidad de tener una apnea del sueño es mucho menor. Pero aparte con el tratamiento de la CPAP se corrige en un porcentaje muy alto de los pacientes. En definitiva, son una pequeña muestra de las aportaciones que este congreso hace no solo en la investigación científica y técnica o a promover la economía local. Sobre todo es una apuesta por mejorar la calidad de nuestras vidas a medida que pasan los años. Y en nuestro Living tampoco nos podemos olvidar de contaros todo lo que va a acontecer en Zamora
capital en cuanto a la cultura, en cuanto a todas las citas que tenemos este fin de semana. Agenda cultural. Empezamos por el Teatro Principal de Zamora. Hoy a las 7 de la tarde, Carlos Núñez, a Irmandade das Estrelas. Tenemos al Jimi Hendrix de la gaita aquí en el Teatro Principal para poder disfrutar de él a partir de las 7 de la tarde. Y mañana, sábado 29 de noviembre, a las 8:30, La Verdad, una obra de teatro muy interesante. Y el domingo 30 de noviembre, a las 6:30, Música sin barreras. Y ya en el Teatro Ramos Carrión, mañana 29 de noviembre habéis escuchado o habéis visto, mejor dicho, la entrevista con Jimeno Svan, tributo a los más grandes, a partir de las 8 de la tarde. Van a disfrutar, ha dicho que las entradas están casi agotadas, así que se llenará por completo ese Teatro Ramos Carrión para disfrutar de Los Pucelanos. La Cueva del Jazz, empezamos ya con la música que tanto nos gusta. Hoy, a partir de las 8:30, Kir 4 más Copo, la gallega más la zamorana, una combinación de música urbana que no se pueden perder. La verdad es que a mí me encantan, a mí me gustan mucho. Y mañana, a partir de las 9 de la noche, Guadalupe Plata, también mucha música importante aquí en Zamora, en la Cueva del Jazz. Y de la Cueva del Jazz pasamos al Ávalo. Mañana también, sábado 29 de noviembre, 9:30, Radio Lulú. De música pasamos a exposiciones. En Espacio 36 de Ángel Almeida, en la Galería de Arte, vamos a tener La Caja 2. Luis Repiso, del 28 de noviembre, desde hoy hasta el próximo 17 de diciembre, van a poder disfrutar de esa exposición que tanto nos gusta. Se llama La Caja porque evidentemente en esas pinturas las protagonistas son las cajas. Y después, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, la exposición Lo Sagrado en lo Cotidiano. Lo llevamos viendo durante todos estos días y va a estar disponible hasta el 12 de abril, así que tienen mucho tiempo para poder disfrutar de ella. Y por supuesto, poesía a pie de calle hasta el próximo 8 de febrero. Y nos queda el Museo de Zamora, evidentemente, la exposición De aquí ahora 2, hasta el próximo enero de 2026. No sabemos la fecha exacta, pero en enero se termina esta exposición, no se la pierdan. Y en la canción de la semana, evidentemente, no podíamos no dejarles escuchar al grupo, o mejor dicho, al artista Kir 4. Su nombre real es Elia Galdo, sobre música urbana. Os va a gustar muchísimo, lo vais a disfrutar. El tema se llama Oisis, para morirse de ganas de escucharla. Ahí la tenéis. Cuento a los fieles con una mano, de cientos que conocí. Muchos labios he besado, pero con pocos dormí. Tantos adiós que no quise dar, palabras que no quise decir, caras que quise olvidar y abrazos que no sentí. Puntos de sutura que no sirvieron, un par de veranos y 7 inviernos. Canciones que me marcaron, voces que no estuvieron, traidores que no avisaron, familia en cementerio. ¿Cómo contar mi vida en años y no en el tiempo que perdí? Almas que ahora quiero a mi lado y monstruos que dejar atrás de mí. No sé a
derroches dejé ir. Cuando me hundí en mis pecados, cuando hice a alguien sonreír, fallos que no debía haber pagado, las veces que luché por alguien que no luchó por mí, cuando me quiso y no lo vi, cuando era un no y dije que sí, la ropa que jamás he usado y la que por uso desteñí, las botas manchadas de barro y las joyas que tiré o vendí, casas que aún no he visitado y en las que como llegué me fui, las veces que me dejé de lado y me mereció pensar en mí. Cómo contar mi vida en años y no en el tiempo que perdí, almas que ahora quiero a mi lado y monstruos que dejar atrás de mí. No sé a dónde voy, pero sé a dónde quiero ir y no es aquí, no es aquí. Sácame de aquí, déjame salir, sácame de aquí, déjame salir. Gracias. Bueno, la verdad es que me encanta, espero que a vosotros, a todos ustedes también les haya gustado mucho. Ahora vamos a irnos evidentemente ya a la parte del cine, a las entradas que siempre tanto os gusta conocer si habéis ganado o no habéis ganado. Pues los agraciados han sido Alberto Muñoz y Susana García, a la pregunta de ¿cuál es vuestra película favorita de Luke Benson? Pues esos son los dos agraciados, pasaros por aquí y podéis recoger vuestras entradas. Nosotros nos marchamos evidentemente sin olvidarnos de dar paso a nuestro compañero Freddy con toda la cartelera que nos espera para los próximos días. Nosotros volvemos la semana que viene con más Living Zamora, aquí en la 8 Zamora. Adiós. El pasado 6 de noviembre dieron el pistoletazo de salida a las jornadas España en Libertad. Todo ello en conmemoración a esos 50 años que España lleva en estado de democracia. Por aquí hemos tenido ciclos de conferencias por los que han pasado periodistas de primer nivel en España, también ciclos de cine con películas que han sido referencias también durante todos estos años en democracia y por supuesto vamos a poner el colofón a estas jornadas con un concierto de repertorios de grupos zamoranos que va a ser muy interesante. Para hacernos un pequeño balance de lo que han sido estas jornadas todos estos días, tenemos a Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno aquí en Zamora. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás en primer lugar? Pues muy bien, estamos muy bien y después también con pues, un alto grado de satisfacción porque todo lo que se ha organizado ha tenido mucha asistencia y tenemos también que reconocer que era un mes complicado, ha sido noviembre en Zamora, que por suerte hemos tenido muchos actos y muchas conferencias o muchas películas de cine que hemos puesto, pues competían con una competencia limpia y digna con otras actuaciones que otras administraciones planteaban y la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos. El ciclo de conferencias ha sido también muy exitoso, eran 4 personas de alto prestigio, Lucía Méndez fue ayer la última y bueno, pues el grado de participación ha sido importante, las películas de cine, asignatura pendiente, Amanece que no es poco, Amanece que no es poco, por ejemplo, asistieron más de 300 personas, después también programas de radio que ha habido de la serie de la COPE en directo desde la subdelegación del Gobierno, han tenido mucha repercusión y por supuesto, el magazine vuestro, pues estoy seguro que la va a tener, con lo cual nos queda solo el concierto de 6 grupos zamoranos con canciones de la época, de la movida madrileña y después también nos queda un acto con el periódico escrito que tenemos en Zamora, que es La Opinión, el próximo martes, una mesa de expertos con unas conclusiones, con lo cual satisfacción y yo creo que parte de los objetivos nuestros se han cumplido. Esa es una de mis preguntas, Ángel, si se han cumplido todos esos objetivos que tenía marcado desde subdelegación. Vamos a ver, los objetivos, partimos de una premisa de que
jamás la libertad hay que darla por sentada, hay que un esfuerzo y trabajarla. También la democracia no es una lotería ni un accidente, ha sido una apuesta valiente de la sociedad española, y el planteamiento de la subdelegación del Gobierno era hacer algo plural, que cupiesen todas las ideologías. Este avance de España en estos 50 años no es patrimonio de nadie, que solo por poner un ejemplo, ha habido gobiernos de UCD, ha habido gobiernos del Partido Popular y hay gobiernos del Partido Socialista, y todos han hecho aportaciones para esta transformación importantísima a todos niveles, social, económica de España, con lo cual uno era rendir homenaje a todas esas personas, a la sociedad española, a la sociedad de Zamora, a sindicatos, a partidos políticos, a gobiernos. Después también que fuera un acto de celebración de esta transformación de España. Ha habido cine para los ciudadanos, ha habido conferencias con grandes conferenciantes, va a haber música, y el tercer objetivo nuestro, que yo no sé hasta qué grado lo hemos cumplido porque es difícil, queríamos llegar a las nuevas generaciones diciéndole que la democracia, por supuesto que estamos que hay que mejorar situaciones, pero que es el mejor sistema y que no está garantizado, con lo cual, no sé, yo los dos objetivos primeros lo veo claro que se han cumplido, y el tercero, que hayamos llegado a los jóvenes, que era también una idea. Por ejemplo, el concierto de grupos era pues un mensaje también para los jóvenes. Me dicen que en algunos actos ha habido parte de juventud, y no sé si ese objetivo lo hemos conseguido. Daros gracias a los medios de comunicación, a la 8 de Zamora, porque también es muy importante para nosotros llevar todo esto a todos rincones de la provincia, no solo a Zamora ciudad, y bueno, pues en principio pues estamos satisfechos. Bueno, pues esperemos que ese último objetivo del que habla el subdelegado del Gobierno aquí en Zamora, Ángel Blanco, se cumpla, y esperemos verlo esta noche en el concierto que tenemos para poner colofón a estas jornadas de España en libertad, con grupos como por ejemplo El Lado Oscuro de la Broca, Mendel, Suricato Morse, grupos que van a poner la música y van a poner la nota musical esta noche y que esperamos disfrutar. Os dejamos ahora con el reportaje que tenemos y que les hemos preparado aquí en la 8 Zamora. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria. España celebra sus 50 años en libertad y los actos conmemorativos han llegado también a Zamora. Conferencias, cine y música se han sumado a esta cita para acercar esta efeméride a los zamoranos. Unas jornadas organizadas por la subdelegación del Gobierno de Zamora con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En el ciclo de conferencias, Javier Casqueiro, del diario El País, Juan Malamet, del Mundo, Jesús Gallego, de la cadena SER, y Lucía Méndez, del Mundo, nos han acercado a aquella época, a la historia, a las sensaciones y a los personajes. A ver, estamos conmemorando este año, este 50 aniversario de la transición, vamos a decirlo así, en ese periodo de la transición inédita en España, en la que se hicieron de manera revolucionaria, en apenas un año y medio, 2 años, una cantidad de cambios revolucionarios desde el punto de vista político y social, y que nosotros en el periódico fuimos acompasando, impulsando, criticando, alabando, gestionando, ¿no? Yo creo que por eso insisto mucho en que yo creo que son 2 relaciones que fueron prácticamente en paralelo, y fueron 2 éxitos en paralelo. Seguramente hay gente que pueda cuestionar cosas de la transición que no se hicieron de todo bien, y seguramente del país también, ¿no? Nada es perfecto. Pero ahora, visto con perspectiva, con estos 50 años, yo creo que no se puede obviar que son 2 historias de éxito. Bueno, yo soy una persona que obviamente no vivió la transición, pero que vivo de manera muy cerca
todo ese rumor político que hay en el Congreso, toda la herencia de la transición, y que me interesé mucho por el tema, pero de una manera muy crítica, porque yo me crié en el 15M, me crié en el No nos representan, en el PSOE, y de toda esa tradición política he pasado a darme cuenta con el tiempo que las instituciones son fundamentales como arquitectura constitucional del país, que son los pilares de carga sobre los que se asienta toda nuestra democracia, que el PP y el PSOE son dos columnas fundamentales y que nosotros, es verdad que queríamos una regeneración democrática que sigue haciendo falta, pero que solo desde la institucionalidad se puede llevar a cabo. Yo creo que con esa experiencia de la importancia que de verdad tienen las instituciones, que están ahora mismo en más peligro que nunca, yo creo, desde la transición, pues voy a intentar dar un poquito mi punto de vista. Hemos leído muchos libros a propósito de lo que fue, y básicamente yo creo que cabría resumirlas en dos grandes apartados, ¿no? Primero, hay un consenso. Lo que digo ahora, lo del consenso, ya sé que sonará raro, porque ahora no lo hay, pero hay un consenso esencial en que han sido los 50 mejores años de la historia de España. Esto te lo dice todo el mundo. El nivel de progreso que se ha producido en este país es insólito en la historia de cualquier país. Es decir, y esto habitualmente se nos olvida un poco, ¿no? De dónde venimos y a dónde hemos llegado. Primero eso, y segundo, aquello lo hicieron los políticos de entonces con dos premisas básicas. Primero, un conocimiento de la historia muy profundo que les llevó a la obsesión de todos los que hicieron las leyes del sistema democrático, una auténtica obsesión que tenían de que la historia no se podía volver a repetir, es decir, la historia de la Guerra Civil, la historia de la República. Ellos sabían lo que era aquello y, por tanto, su obsesión era poner en pie un sistema democrático que resistiera y que no, para que no se produjeran otra vez los grandes pecados del pasado y hasta la Guerra Civil. Y en segundo lugar, ellos lo que querían, digamos, era dotar al país de unas reglas del juego estables, reconocibles, que la población asumiera. Bueno, la novela intenta retratar cómo era la vida de los españoles entonces, ¿no? Y yo he querido escribir esta novela sobre 1975 porque yo tenía 7 años cuando murió Franco, no sabíamos lo que aquello suponía, pero luego cuando pasó el tiempo, ni en el instituto ni en la universidad profundicé en el conocimiento de esa etapa. Se nos vendió que murió Franco, llegó el rey y vino la democracia y ya está. Y fue mucho más complicado, hubo mucha más tensión, había miedo, incertidumbre, la gente temía que volviese la violencia que había habido en la Guerra Civil, ¿no? Entonces eso me impulsó a dibujar una serie de personajes que reflejasen cómo eran sus vidas con los acontecimientos que habían pasado. Y lo que descubrí realmente al profundizar en los acontecimientos de los años 72, 73, 74, 75, es que era un escenario muy complicado, muy difícil, tanto para los de una ideología como para los de otra. Unos porque no sabían qué iba a pasar cuando muriese el dictador, si iba a seguir la represión, si iba a llegar la libertad como esperaban, y los otros que temían perder sus privilegios cuando muriese Franco y el rey diera paso a la democracia, ¿no? Entonces yo quería reflejar ese momento de tensión y de incertidumbre que vivía la sociedad. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Una figura excepcional entra en la historia y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Viva! Promulga la Constitución. Con ella
Sí, hay una corriente de revisionismo ahora, también impulsada, por ejemplo, por cosas como estas memorias bastante inéditas e insólitas del rey emérito, en el que viene a reivindicar su figura. Bueno, hay un cierto revisionismo para dar a entender algunos partidos, especialmente, por ejemplo, Podemos, que cuestiona todo el régimen del 78, que quieren subrayar más los errores, las carencias, las limitaciones de lo que se hizo y de lo que no se hizo, que, bueno, que los evidentes éxitos y los evidentes avances, ¿no? Me parece que yo, sin ser un experto ni un historiador, pero viviendo como he vivido todos esos años en el país España y en el país periódico, me parece que el balance es atronador a favor de las cosas positivas, ¿no? Y el que no lo quiera ver así me parece que está cegado. Ahora, después de, además de los últimos años que han sido tan nefastos y tan negativos, sería fácil, ¿no?, hacer leña del árbol caído. Yo no lo voy a hacer, ya decía antes que no soy historiador, soy solo periodista, ¿no? Pero yo creo que sí tengo perspectiva, ¿no? Y he tenido la posibilidad de estar en posiciones privilegiadas en mi periódico para cubrir todo tipo de actos, y sería tremendamente injusto quedarnos con la etapa final del rey Juan Carlos I, ¿no? Yo creo que hubo muchísimas cosas interesantes. Hay que insistir, él lo recuerda en sus memorias, ¿no?, que Franco le dio todos los poderes y él delegó muchos de esos poderes, por no decir prácticamente todos, en apenas un año y medio, que fue lo que duró en las primeras leyes de reforma democrática. Podría haber sido de otra manera, sabe Dios dónde estaríamos. Yo creo que fue capaz, además de, no sé si decir, de ser un poco visionario en el tipo de políticos que se requerían para aquel momento. Me preguntabas por los partidos políticos, pero hay que ver, bueno, pues el liderazgo de Adolfo Suárez, que fue muy cuestionado, pero también el de Felipe González, que es una figura seguramente histórica para lo que es la transición. Carrillo, hubo mucha generosidad también por parte de los partidos políticos y de los líderes políticos, y yo creo que él sí supo manejarse en ese mundo que en aquellos años era absolutamente complicado, complejo y difícil, ¿no? Y yo creo que eso lo hizo bien. Seguramente luego el final de su mandato no está acorde a lo que él piensa de su propia figura. Que mi hijo se casará cuando le dé la gana. Y como no me hacen caso, yo dimito. ¿Por qué no te callas? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Una de las consecuencias de las que he hablado más claras es que la abdicación del jefe del Estado, que fue, según lo llamó la prensa norteamericana, el motor del cambio, la abdicación del jefe del Estado, por razones de corrupción, no fue, digamos, no desestabilizó al Estado. Es decir, el propio Estado supo sacrificar a su cabeza, sabiendo que si no la sacrificaba iba a perder su legitimación ante los ciudadanos por culpa de los asuntos de la corrupción y de todo lo demás. Y yo creo que eso indica que el Estado democrático es muy fuerte, y sobre todo indica que el hijo, es decir, el nuevo rey, es un rey que está bastante apoyado, en mi opinión, por los ciudadanos y que se está comportando de una manera muy leal, con mucho respeto a la democracia parlamentaria y mucho respeto a las reglas del juego. Que no quepa olvidar lo que hizo el rey Juan Carlos está en la historia. ¿Cuánto lugar en las enciclopedias ocupará sus cosas buenas frente a sus cosas malas? Pues bueno, todavía es muy pronto para saberlo, ¿no? Pero desde luego lo que ha hecho, o sea, su forma de comportarse ante la ciudadanía no es buena, no es grata, no es limpia, no es agradable, y por tanto él está recibiendo su castigo, que creo además que los ciudadanos no entenderían que ese comportamiento no fuera castigado. Yo creo que pasará la historia y habrá luces y habrá sombras. ¿Cuánto de cada uno? Pues eso ya lo veremos, ¿no? Todavía no podemos decirlo. No, sin duda, la altura de Estado que tuvo Juan Carlos I, ahora tan venido a menos, fue fundamental para el impulso de la transición, y hoy por hoy, en esta segunda regeneración democrática que yo creo que hace falta, la Casa Real se tiene que poner al día, tiene que ir a más transparencia, a una mayor renovación. Es verdad que Felipe VI, en su discurso de proclamación en 2014, dijo una monarquía renovada para un tiempo nuevo, ese fue el titular, pero esa renovación tiene que ir a más, y desde luego para poder apuntalar nuestro sistema y nuestra democracia, que se asienta, ya digo, sobre las instituciones, la Casa Real tiene que contribuir
al crédito de sí misma, porque si bien Felipe VI y Leticia Ortiz están siendo unos profesionales que yo creo que fuera de toda duda, tienen que ir más allá para que la gente borre el mal sabor de boca que les ha dejado Juan Carlos I. El pueblo español, quien en estas fechas merece un homenaje de gratitud, respeto y admiración. Se levanta la sesión. El rey Juan Carlos tuvo un papel importante porque el rey Juan Carlos, digámoslo así, traicionó a Franco. Él había jurado los principios del movimiento, respetar los principios del movimiento, fidelidad al régimen, y luego lo cambió, ¿no? Pero lo que es indudable es que ese proceso fue vigilado por las fuerzas leales al régimen, el núcleo duro del régimen, los que se llamaba el búnker del Pardo, los azules, que no querían ese cambio que sabían que iba a llevar el rey. Es más, yo cuento en la novela, uno de los pasajes de la novela que yo no conocía, es un movimiento que hubo en los últimos años de Franco, desde el 73, dentro de la familia del general y de los más duros del régimen, para que Franco cambiase su decisión de haber elegido a Juan Carlos como jefe del Estado sucesor y elegir a Alfonso de Borbón, que era el marido de la nieta de Franco. Era primo del rey, tenía supuestamente también derechos dinásticos y era una persona de otra ideología mucho más controlable que Juan Carlos. Ese proceso no salió por determinadas razones, pero lo que es indudable es que las fuerzas del régimen vigilaron todo lo que sucedió. Y, por ejemplo, estos días se está estrenando un documental sobre el 23F, el golpe de Estado del 23F, y esas fuerzas que intentaron en el 23F parar el proceso democrático ya estaban en 1975. Los mismos protagonistas, Milán del Bosch, Tejero, un montón de generales que algunos de ellos habían participado incluso en la guerra y que no querían el cambio y miraron desde el principio mal al rey y mal a todo lo que estaba sucediendo. Esa tensión se notaba en la política, pero se notaba también en el día a día y en la vida de las personas. Bueno, fueron muy importantes muchas cosas, pero yo creo que hubo una clase política en general, el momento que era la clase política que necesitaba también España. Y seguramente en eso, a mí me fastidia mucho decirlo, pero porque yo creo que tenemos los representantes políticos que nos merecemos. A lo mejor cuando hay mucha crítica a los políticos deberíamos mirarnos un poco en el ombligo y ver qué le ha pasado a la sociedad, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento se dieron muchas circunstancias de gente que había estado fuera en el exilio, de gente que había estado ilegalizada, de gente del régimen que entendió que aquello tenía que evolucionar sí o sí. Se confluyeron muchas circunstancias que nos llevaron seguramente a un Parlamento que dio la talla. Yo creo que esa es la verdad de lo que pasó en aquel momento, con sus carencias y con sus limitaciones. El cambio hubiera pasado tarde o temprano, porque la integración en Europa, la modernidad, tenía que llegar aquí. No podíamos seguir viviendo en el siglo XIX prácticamente, ¿no? Pero podía haber sido de otra manera. Es más, yo con todo el mundo con el que hablo sobre ese tiempo, lo que se dice es que el golpe de Estado del 81, si llega a haberse producido en el 77, hubiera triunfado. Porque todavía la gente miraba con miedo. Era un tiempo muy difícil. Hay que recordarle a la gente que el ser humano acostumbra a olvidar lo difícil y a quedarse con los buenos recuerdos. Eran tiempos donde ETA actuaba, mataban todos los días, morían guardias civiles, mataba a generales súper importantes, un teniente coronel, un general, y eso en el ejército, en los ganadores de la guerra que estaban en el mando, era insoportable. Entonces, digamos que salió todo muy bien, entre comillas, pero pudo haber salido peor, ¿eh? Y ese freno que se intentó con los militares, sacando los tanques a la calle, entrando en el Congreso, si hubiera pasado unos años antes, incluso la sociedad lo hubiera admitido, porque había un miedo a que se desatase un proceso violento parecido al de la Guerra Civil.
Sin duda alguna, yo creo que los jóvenes tienen que ser nuestros principales receptores del mensaje. Tenemos que hacer que los jóvenes sepan la importancia de la institucionalidad. Yo sé que la institucionalidad y la concordia son términos muy poco sexys, muy poco atractivos. Me parece que son muy difíciles de explicar, además, y que son etéreos, pero que sin embargo son basilares de nuestra democracia y son importantísimos. Para explicarle a un joven la importancia de las instituciones, lo mejor es que él vea lo que pasaría si no estuvieran. Por ejemplo, ahora hay un partido antipolítico o antisistema, como se quiera decir, que es Vox, que quiere cargarse el título octavo de la Constitución, el artículo 2 de la solidaridad, el Estado social y de derecho, que es el artículo 1, y si consiguiera lograr esos objetivos, entraríamos en una época mucho más caótica que la que nos hemos dado nosotros mismos en los últimos 50 años. Hay que decirle a la gente que sin los contrapoderes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, ha despolitizado, sin los contrapoderes de los organismos constitucionales y de verdad hay lealtad constitucional e institucional entre las Cortes, Senado y Congreso, entre las autonomías y el Gobierno, si todo eso se recupera, nuestra democracia sería mucho más sólida y serían mucho menos los problemas que tendrían esos jóvenes. Pero esta pedagogía es muy complicada. Esta pedagogía requiere de un esfuerzo común de PP y PSOE a la vez, que hoy por hoy yo veo casi imposible, no soy ningún ingenuo, pero a los jóvenes con la vivienda por bandera, yo creo que hay que explicarles que de los pactos, de la cesión, salen los avances. Sin cesión no hay pacto, pero con cesión hay avance. He tenido ocasión de hablar con algunas personas, algunas que estaban en la transición y otras de esta época, y todas las personas con las que he hablado han coincidido en una cosa. Los que pusieron en pie el sistema democrático lo hicieron todo fenomenal, pero les faltó una cosa, que es poner una asignatura en el bachillerato para que los chicos y las chicas supieran lo que fue aquello. Una asignatura, no una asignatura María, ¿vale? Una asignatura como Dios manda, para que los niños estudiaran exactamente lo que... Y no se les ocurrió, porque seguramente entendían que esa gesta que se estaba haciendo era suficientemente importante como para no tener que glosarla o que explicarla. De todas maneras, este es un debate que en mi opinión tiene un poco de imposible, ¿no? Es decir, nosotros, los que vivimos aquella época, los que éramos niños, a mediados de los 70, vivíamos en un mundo que es imposible de explicar a las nuevas generaciones. Por mucho que yo le explique a mis hijos o a sus amigos cómo vivía yo, ellos no pueden. Fíjate, hasta a mí me cuesta trabajo recordar cómo vivía y recordar que aquello fue real, que aquella vida mucho más parecida a la Edad Media, que a esta época, fue real. Y fue real porque nosotros todavía tenemos esos recuerdos, fueron reales, pero pretender que las nuevas generaciones estén comprometidas con algo que ellas pueden estudiar en los libros, desde luego, y sería muy bueno que pudieran estudiarlo para entenderlo, porque si se lo explicas bien, ellos lo van a entender esto. Yo creo que esa tendencia entre un gran número de jóvenes a decir que no era tan malo el régimen anterior es un problema que ha habido, en la educación, en los medios de comunicación y yo creo que todavía estamos a tiempo de hacerles entender que en el régimen anterior no había libertad, La mujer, había un montón de aspectos de la sociedad a los que no podía llegar. No se podían divorciar, no podían tener un permiso para trabajar, para sacarse el carnet de conducir, para sacarse el pasaporte, no podías cantar determinadas canciones, no podías leer determinados libros, había censura. Y eso los jóvenes creen que antes no sucedía, y sí sucedía, hasta el año 1975. En el año 1975, antes de que muriera Franco, 2 meses antes, hubo 5 penas de muerte. Hay que hacer algo para enseñarle a los jóvenes que, aunque la democracia es imperfecta y tiene problemas, es infinitamente mejor que el régimen que teníamos antes en España. Pero es un acto que lo hacen en... Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta explicarle mucho a los chavales jóvenes y es que los casos de corrupción en la democracia nos avergüenzan.
Pero es que en el régimen la corrupción era sistemática, completamente. Desde el Palacio del Pardo hasta el último gobernador de la última provincia española. Se funcionaba de una manera corrupta. Ahora hay casos, entonces era todo un sistema. Bueno, Amanece que no es poco es una de las películas que hemos elegido para este ciclo de España en Libertad, en la que no se relaciona tanto, a lo mejor, con el fin de la transición, pero sí que su director, José Luis Cuerda, ha tenido siempre ese espíritu combativo, ese espíritu de darse cuenta de lo mal que lo pasó en la transición y querer plasmarlo en sus películas. También es verdad que Amanece que no es poco es una peli de fiesta, una peli que es ese surrealismo, es un clásico del cine surrealista, del cine español, y que sí que tiene, si escarbamos un poquito, muchas aristas de esa transición, de esa manera de ser que somos, yo creo que los españoles, de una manera muy exagerada, de una manera de José Luis Cuerda. Pero sí que es verdad que hemos querido, sobre todo por el autor, que ahí sí que recomendamos también películas como Los girasoles ciegos o La lengua de las mariposas, con Fernando Fernán Gómez, donde José Luis Cuerda era más combativo. Al final queríamos que estos 50 años de libertad sean, bueno, pues un poco fiesta y que la gente disfrute de algo tan divertido, de un autor que ha estado tan implicado en plasmar los problemas que hubo antes y que, afortunadamente, después con la transición ya no hemos tenido. Sí, bueno, el Amanece que no es poco es muy difícil hacer una hipnosis, es la historia de un pueblo en donde llegan unos americanos, donde el alcalde tiene muchos problemas, donde hay hombres que están plantados en el suelo, una auténtica delicia, una joya bueno, pues del séptimo arte español, una peli de culto total, que como decimos, a lo mejor no podemos enclavarla del todo dentro de esa transición, pero que merece mucho la pena y yo creo que es una de las, pues no sé si decir, la peli más conocida de José Luis Cuerda, aparte de estas dos que he citado. Entonces, es muy difícil hacer una hipnosis rápida porque tiene tantas aristas y además tiene uno de los repartos del cine español más grandes que se han visto nunca, o sea, desde Antonio Resines a Luis Ciges, bueno, una auténtica maravilla. Entonces, si hay gente que no la conoce y no ha podido venir a disfrutarla, que la descubra en casa porque merece mucho la pena. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo, ¿qué te he hecho a ti? Asignatura pendiente, esa sí que se encuadra perfectamente en la transición, donde un jovencísimo José Luis García, antes de conseguir el Oscar por Begin to Begin, quiere plasmar esos problemas que también ha habido y a través de la historia de una pareja nos va a contar ese reencuentro que ellos tienen. Cada uno ha hecho su vida, tiene su familia, tiene su mujer, pero se encuentran y esos recuerdos de no haber podido disfrutar de ese amor en los tiempos en donde estaba la dictadura les hace volver a quedar y sobre todo recordar cómo esas pequeñas cosas que se les ha privado durante toda la dictadura les han hecho más fuertes, pero también les ha ido minando la moral. Entonces ese nuevo descubrir de ser libre y de poder, bueno, pues enfrentarse al divorcio, enfrentarse a muchas más cosas, hacen, bueno, pues que ellos disfruten. Un José Sacristán súper joven y Fiorella Faltoiano, además una peli que tuvo, que fue no parecido a la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Una peli que con un guión muy excelente, muy llamativo en los diálogos y que además fue de las primeras que se autofinanció, es decir, ni José Sacristán cobró, ni Fiorella Faltoiano, ni Garci esperaron a hacer taquilla, que fue un gran éxito en su momento, para poder sacar adelante la película. Una peli que a mí me sorprendió cuando la vimos hace 15 días, porque su guión sigue siendo todavía muy brillante y, como te digo, son esas pequeñas cositas que te han ido privando, que te han minado, pero que al final, cuando ya puedes disfrutar de la libertad, bueno, pues te haces mucho más feliz y sobre todo te das cuenta de lo mal que lo has pasado para afrontar por fin la libertad. Sí, claro, sobre todo yo creo que esa primera gente que se enfrentó a todo ello, ese miedo que todavía había y que duró unos años en el que todavía las cosas no estaban bien claras, está muy bien plasmado en esa película y en muchas más películas que hablan de esa transición, ¿no? Entonces, claro, ahora parece que si miramos atrás no nos lo creemos. Yo creo que mucha gente joven no se da cuenta de la libertad que hay ahora, de todo. Antes no podías decir muchas cosas, no podías hacer muchas cosas, no podías pertenecer a muchos sitios. Entonces, claro, eso muchas veces es... la gente joven se olvida, incluso a veces
yo creo que malinterpreta lo que fue la dictadura, ¿no? Porque a lo mejor oye cosas que no debería. Entonces sí que es bueno, de verdad, aplicar un poquito de historia y que la gente vea cómo cualquier pequeña cosa no se podía hacer o estaba mal visto, incluso dentro de la sociedad, ya no te voy a decir con las autoridades. Entonces, claro, estamos todavía un poquito, yo creo que la gente joven tiene que ponerse un poco las pilas en ese sentido. Han sido gratuitos todos los eventos para dar a conocer y sobre todo, yo creo también para picar un poco la curiosidad de gente. Yo creo que con Amanece no es poco también ha venido mucha gente joven, que sus padres les han hablado de la película. Al final todo eso suma y si al final hay gente que se interesa y saca cualquier conclusión y empieza a investigar y empieza a darse cuenta, yo creo que eso es una gran victoria. Bueno, vamos a tocar 3 temas. Hemos seleccionado 2 que son de lo que se enclavaría en la movida que hubo en aquella época. Uno es de un grupo gallego, Golpes Bajos, que lo hemos seleccionado porque, aparte de la movida, de tener ese carácter festivo que tuvo, de esa eclosión de libertad, pues nosotros nos sentimos más identificados con también esa movida que hubo en Galicia y grupos como Golpes Bajos que eran como más introspectivos y más oscuros y con los que nos sentimos o nos vemos más identificados. Vamos a tocar No mires a los ojos de la gente. El otro grupo que hemos seleccionado es la de canción de No controles de Olé Olé, que bueno, pues aparentemente es una canción un poco naif, festiva y un poco pop, pero que creemos que esconde un mensaje tras de sí pues de libertad, muy explícito, porque dice no controles y además lo canta una mujer, así que es todo un alegato a la libertad y al no controlar a las personas. El tercero es un tema nuestro, que no lo hemos tocado nunca hasta entonces porque hace muchos años que no tocamos, así que nos volvemos otra vez a reciclar con esto. Estamos preparando temas nuevos y uno de los que hemos hecho que se llama Las banderas no ofrecen cobijo y es uno de los temas que vamos a tocar. Sin perder la esencia de las canciones, sobre todo en la parte vocal hemos intentado mantener un poco la canción original, pero sí que es verdad que nos la hemos intentado traer a nuestro terreno. En música le hemos metido un poquito más de guitarras, nuestro estilo es un poco más garajero que las canciones como eran en el original y yo creo que la gente notará que hemos intentado que suenen un poquito más broca que lo que eran. Pues yo en la transición no era ni un proyecto de persona, así que he sido uno de los congratulados con haber ya nacido en la democracia y viviendo una libertad. Tenemos muchas referencias pues, de la transición, de los años 80 primeros e incluso más atrás pues, de esta escena de Galicia de la movida. Tenemos muchas influencias, Parálisis Permanente, Golpes Bajos, que es el tema que vamos a tocar. O sea que sí que tenemos referencias de aquel entonces.